electrostática, cargas y campos. Vamos a definir electrostática como la física de las cargas eléctricas estacionarias. Ahora, continuando con las cargas. Todas las partículas cargadas podrán dividirse en positiva o en negativa, que son las únicas dos variedades de la carga, a lo cual se le conoce como la dualidad de la carga eléctrica. De forma que todos los miembros de una clase se repelen entre sí, mientras que atraen a los miembros de la otra clase. Esto en comparación con la gravitación está en contra, está en contraste con ella, debido a que en la gravitación solo hay un tipo de masa y toda se atrae. Cualquier masa atrae a cualquier otra, pero aquí no. Aquí entonces las cargas positivas repelen a las positivas y las negativas a las negativas y se atraen cuando son opuestas. De acuerdo hasta lo que se conoce hasta ahora, para cada clase de partícula en la naturaleza puede existir una antipartícula. La antipartícula llevaría carga del signo opuesto y si tiene alguna otra propiedad que tenga un opuesto, la antipartícula igualmente lo tendría. Mientras que una propiedad que no tiene un opuesto, como la masa, va a permanecer igual. Por ejemplo, el electrón tiene una carga negativa. Por cierto, esta carga negativa es por convención, no es como los números negativos, que sabemos que son negativos. No, aquí decidimos que la carga eléctrica del electrón sería negativa. Bueno, no decidimos, se decidió y ya es una convención. Entonces, la carga eléctrica del electrón es negativa y por tanto su antipartícula tendrá una carga positiva. Esta antipartícula es llamada positrón, pero la masa de ambas partículas tiene que ser exactamente igual. Así podemos también enunciar, por ejemplo, al protón y su antipartícula, el antiprotón. El protón tiene carga positiva y el antiprotón, por tanto, carga negativa. Así pensemos en lo siguiente. Nosotros sabemos que un protón y un electrón al combinarse pueden formar un átomo de hidrógeno ordinario. Digo ordinario porque si además le agregamos un neutrón, podemos formar un átomo de hidrógeno que se llama deuterio. Y si le agregamos dos neutrones, formamos otro átomo de hidrógeno que se llama tritio. Bueno, pero vamos a quedarnos por ahora con el átomo de hidrógeno ordinario. Si nosotros entonces ahora juntamos un antiprotón, un antineutrino y un positrón, este va a formar un átomo de antihidrógeno. De esta forma, nosotros podríamos construir el conjunto total de la antimateria. Por cierto, aquí aunque el neutrino en principio es neutro, es importante por sus otras propiedades que se forme el átomo de antihidrógeno usando un antineutrino, no podemos usar un neutrino. Entonces, como habíamos comentado, de esta forma nosotros podemos construir toda la antimateria. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una partícula y esta partícula se encuentra con su antipartícula? Bueno, pues ambas partículas se van a desvanecer y lo que va a ocurrir es que van a emitir radiación. Va a haber un estallido y van a emitir radiación. Por ello, las antipartículas son extremadamente raras y de corta vida en nuestro mundo porque pues, se aniquilan rápido con la materia. En los átomos, la carga positiva está en el núcleo, los protones, con un tamaño no superior a 10 a la menos 12 centímetros, mientras que la carga negativa, los electrones, está dispersa a lo largo de una región 10 a la 4 veces mayor. Vale la pena recalcar que el protón es aproximadamente 2000 veces más pesado que el electrón. Esto va a ser muy interesante en un momento cuando lleguemos a las otras propiedades de la carga. Existen otras dos propiedades observadas de la carga eléctrica. La primera es que la carga se conserva y la segunda que la carga está cuantizada. Vamos a analizar la primera. La conservación de la carga nos dice que la carga total de un sistema aislado nunca va a cambiar. Vamos a ver un ejemplo.
Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos en el vacío una caja aislada y llega un fotón, un rayo gamma. Los fotones no transportan carga, solo transportan energía. Entonces llega este fotón a esta caja que no tiene nada y lo que provoca dentro es la creación de un electrón y un positrón. Y con ello el rayo gamma desaparece. Es decir, se necesitó de cierta energía para crear este par electrón-positrón. Pero fíjense, noten lo siguiente. Antes la caja tenía una carga total nula. Pero ahora, como tenemos el electrón y el positrón con características iguales pero carga opuesta, características en masa iguales pero carga opuesta, la carga total dentro de nuestra caja va a seguir siendo neutra. Es decir, la caja va a seguir teniendo una carga total nula. Este es un ejemplo de la conservación de la carga. Este es un ejemplo teórico, pero también tenemos ejemplos experimentales. Por ejemplo, el positronio, que está formado por un electrón y un positrón, el cual vive aproximadamente 1/10 de microsegundo, lo cual es suficiente para poder estudiarlo, es completamente neutro y se observa una exacta igualdad de carga y masa, lo cual manifiesta una evidente simetría universal entre la dualidad de una partícula y su antipartícula. La no conservación de la carga es incompatible con la estructura de la teoría electromagnética actual. Por ello, y de forma empírica, vamos a poder establecer la ley de la conservación de la carga, la cual es la siguiente. La carga eléctrica total de un sistema aislado, es decir, la suma algebraica de la carga positiva y negativa presente en cierto instante, no varía nunca. ¿Ok? Y esto, como un adelanto, va a ocurrir también de forma relativista. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5, cuando tengamos cargas que se están moviendo en sistemas de referencia inerciales y no inerciales, marcos de referencia moviéndose a cierta velocidad con respecto de otros. En ese caso, la conservación de la carga también se cumple. Para todo este curso, y bueno, en la física la conservación de la carga es una ley empírica, pero es una ley. Ahora hablemos de la cuantización de la carga, la otra propiedad. Las cargas eléctricas que hallamos en la naturaleza son múltiplos de solamente una magnitud, igual a la carga que lleva el electrón, que vamos a nombrar E. Así entonces, cuando un electrón y un positrón se aniquilan, no van a dejar nada salvo luz. Por conservación de energía, la luz, recuerden el rayo gamma que llegó en el ejemplo, que fue el que les dio la energía suficiente para crear un par. Bueno, pues esa va a ser la luz que emitan al hacer el estallido y desvanecerse estas dos antipartículas. Lo interesante es pensar en la igualdad de la carga positiva en el protón y la negativa en el electrón, cuando ya habíamos dicho que el protón tiene casi 2000 veces más la masa del electrón, pero la carga en magnitud es la misma, salvo que es opuesta. Opuesta en signo, digamos, ya usando la convención. Esto se ha demostrado experimentalmente, lo demostró King en 1960, y él hizo un experimento en el que corroboraba que una molécula de hidrógeno que tenía 2 protones y 2 electrones tenía una carga nula. Ahora, actualmente nosotros sabemos que los protones y los neutrones, por ejemplo, son hadrones, están constituidos por quarks, estos quarks tienen carga eléctrica. Entonces, ¿cómo es la carga de estos quarks? Bueno, su carga es de múltiplos de E sobre 3. Por ejemplo, el protón tiene 2 quarks de carga 2E sobre 3 y uno con carga menos E sobre 3, lo que al final me da una carga E positiva.
El neutrón, por ejemplo, tiene un quark de carga eléctrica 2e/3 y 2 de carga eléctrica menos e/3. Se han buscado quarks aislados, tanto libres como ligados a la materia, pero no se han encontrado cargas fraccionarias hasta el día de hoy. Entonces vamos a seguir manejando la cuantización de la carga como múltiplos de la carga fundamental, que es la carga del electrón dada por E. En este curso vamos a tomar a las partículas de tamaño tan pequeño como puntual, y si están cargadas las vamos a tomar como portadoras de carga. Con eso tenemos todo lo necesario para continuar con la ley de Coulomb. La interacción entre las cargas en reposo se explica con la ley de Coulomb, la cual dice: dos cargas eléctricas estacionarias se repelen o atraen entre sí con una fuerza proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional a su distancia mutua, esto en forma vectorial. Así, tenemos que la fuerza F en la carga de prueba, que en este caso es la carga 2, también se le conoce como carga de prueba, y es la carga donde uno se separa para checar la interacción con las otras cargas. Ahorita vamos a ver un poco más eso. F va a ser igual a una constante que vamos a llamar momentáneamente K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que hay entre la carga 1 a la carga 2 al cuadrado en dirección del vector unitario. Aquí Q1 y Q2 son números escalares que dan el valor y signo de las cargas respectivas. Y como dijimos, R21 es el vector unitario en la dirección de la carga 1 a la carga 2. El vector unitario indica que la fuerza es paralela a la recta que une las cargas. Esta relación expresa el hecho de que las cargas iguales se repelen y las distintas se atraen, y que además la fuerza es newtoniana. Es decir, F2 va a ser igual a menos F1. Cabe mencionar que algunas partículas elementales, incluido el electrón, poseen otra propiedad llamada spin. Este da lugar a una fuerza magnética entre dos electrones, sumada a su repulsión electrostática. Pero esta fuerza magnética en general no actúa en la dirección de la línea que une a las dos partículas, y es muy pequeña en comparación con la fuerza de Coulomb, por lo tanto no se va a tomar en cuenta en esta relación de la ley de Coulomb. Pero recordemos en el futuro, más bien, bueno, no tienen por qué saberlo, pero en el futuro vamos a estudiar que otro tipo de cargas en movimiento que van a generar un campo magnético. Pero por ahora este estudio solo está restringido a cargas estacionarias, no cargas que se muevan. Entonces, para cargas estacionarias, nuestra ley de Coulomb es completa. Sustituyendo el valor de nuestra constante K, tenemos que esta es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Epsilon 0 es la capacidad de un campo eléctrico de penetrar en el vacío y es una constante. Se le conoce como permitividad del vacío o simplemente como epsilon 0. Su valor numérico es 1 sobre 4pi por 10 a la menos 7 c al cuadrado, donde c es la constante de la velocidad de la luz, que se va a tomar igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O podemos tomar K como 9 por 10 a la 9. En electromagnetismo es muy importante las unidades que tomemos. Entonces podemos tomar CGS o Sistema Internacional, pero las relaciones van a cambiar. Entonces, ahorita vamos a usar el Sistema Internacional. Yo propondría que lo usemos todo el curso. Pero si alguno de ustedes prefiere usar CGS, es bienvenido, pero las relaciones cambian un poco y
y es importante tomar eso en cuenta. Momentáneamente no cambian, pero después la forma de ver las ecuaciones de Maxwell sí va a cambiar un poco. Pero es muy fácil moverse de unas a otras, entonces yo propondría que trabajemos con sistema internacional y ya que hayamos avanzado, les muestro cómo movernos de sistema internacional a CGS, que ya muchas personas ya no usan tanto CGS ni muchos libros, salvo algunos un poco más tradicionales como el Jackson, pero son libros como un poco más avanzados. Entonces, pues trabajemos ahorita en sistema internacional. El propio Purcell da también las herramientas para poder trabajar en CGS, pero como les comento, vamos a trabajar en sistema internacional y ya que tengamos avanzadas algunas ecuaciones, les muestro rápidamente cómo nos movemos a CGS. Bueno, en sistema internacional, R está en metros, la distancia entre las cargas, la fuerza está en newtons, las cargas están en coulombs. Los metros y los newtons en el sistema internacional son unidades básicas, pero el coulomb no. Las que sí son unidades básicas es el ampere y el segundo. Entonces esta unidad está compuesta. Y bueno, ya. Este es el sistema que vamos a utilizar. Con esto creo que tenemos completa la relación de la ley de Coulomb y es importante comentar que el único medio que nosotros tenemos para detectar y medir cargas eléctricas es observar la interacción de cuerpos cargados. No lo podemos hacer de forma individual. Y sea cual sea el número de cargas presentes en un sistema que nosotros queramos estudiar, la ley de Coulomb puede utilizarse para calcular la interacción de cada par, como pueden ver en la relación. Y esto es muy importante porque da cabida a lo que se conoce como principio de superposición. Vamos a mencionarlo. Este principio afirma que las fuerzas sobre una carga colocada en un punto del sistema combinado será la suma vectorial de las fuerzas que cada conjunto de cargas actuando por separado ocasiona al actuar sobre la carga colocada en tal punto. A ver, esto puede estar un poco rebuscado, pero vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos tres cargas, Q1, Q2 y Q3, que ocupan la posición, cualesquiera posición. Y nosotros queremos conocer la fuerza sobre una de ellas. Como les mencionaba, como la forma que tenemos de detectar y medir las cargas eléctricas es la interacción entre ellas, entonces tenemos que colocarnos sobre una de estas cargas, a la cual se le conoce como carga de prueba, y ya que estamos, por ejemplo, sobre Q3, sentir la interacción de la carga debido a Q1 y Q2. Y lo que me dice el principio de superposición es que la fuerza total va a ser la suma de la carga con Q1 y Q2. Vamos a escribirlo. Entonces, tenemos tres cargas y nos interesa conocer la fuerza que se siente si nos situamos en la posición de Q3. Esta fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. La interacción de la carga Q3 con Q1 en cualquiera posición que esté la carga Q1 al cuadrado, entre la distancia, por supuesto, al cuadrado, por el vector unitario, que es paralelo a esta línea, la fuerza es paralela a esta línea que une las cargas, y lo que me dice el principio de superposición es que la fuerza total que voy a sentir en esta carga va a ser la suma de la interacción entre pares de cada una de las posibles combinaciones, por supuesto, con mi carga de prueba Q3. Así entonces, me faltaría agregar la interacción 1 sobre 4 pi epsilon 0 de mi carga Q3 interactuando con Q2 sobre la distancia que la separa al cuadrado en la dirección unitaria de esta separación. Y esto es un ejemplo de lo que nos dice el principio de superposición, lo cual es para lo que nosotros necesitamos. Por supuesto, si nuestro sistema, en lugar de ser de 3 cargas fuera de n cargas, pues tendríamos
n elementos en la suma para obtener mi fuerza. Con esto entonces ya tenemos un poquito más de opciones para calcular, para usar nuestra ley de Coulomb en sistemas ahora infinitos, ¿no? Bueno, por supuesto no vamos a hacer sumas infinitas, pero ya podríamos interactuar con cargas puntuales en cualquier punto del espacio y calcular la fuerza que siento debido a ellas situada en una carga de prueba. Es importante comentar que la ley de Coulomb es la base de la descripción del electromagnetismo. Esta fue enunciada por Coulomb en 1786. Él hizo algunos experimentos sobre cuerpos cargados y la torsión que obtenía sobre ellos y la enunció. Pero hay algo muy padre, y es que en 1766 Joseph Priestley efectuó un experimento que le sugirió, que le recomendó Benjamin Franklin, en el que él comprobó la ausencia de la influencia eléctrica dentro de un recipiente hueco cargado. Entonces imagínense, tenía un recipiente cargado, pero era hueco, y dentro de él comprobó que no había ninguna carga. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero está muy bonito, porque cuando él encontró este resultado, lo que hizo fue la siguiente conjetura. Él dijo: podría inferir de este experimento que la atracción de la electricidad está sujeta a las mismas leyes de la gravitación y está, por tanto, de acuerdo al cuadrado de la distancia. Recuerden que aquí no se había enunciado aún la ley de Coulomb, y justo lo que él está diciendo es esto, ¿no? Dice, además, ya que es fácil demostrar que si la Tierra estuviera formada por una capa, un cuerpo en su interior no sería atraído por un lado más que por el otro. Si ustedes recuerdan, la forma de la ley de la gravitación es una constante, la interacción entre las masas y la distancia entre ellas al cuadrado. Entonces esto está muy bonito, porque fíjense cómo con el experimento de Priestley él pudo deducir, no lo escribió, pero él ya tenía justo la idea de que la ley de Coulomb, de que la fuerza de atracción entre las cargas tenía que tener una forma de este tipo. Entonces esto es muy bonito. No lo anunció, lo hizo Coulomb, pero está muy padre. Tenía así mucho feeling para ver de ese experimento este resultado. Continuando un poco con los alcances de esta ley de Coulomb, que no por nada es la base del electromagnetismo, en 1772 Cavendish hizo un experimento. Este experimento es muy famoso. Él hizo una esfera que podía separarse en mitades, era una esfera hueca, un cascarón, y lo que hizo fue conectar dentro de esta esfera hueca otra esferita. Estaba inicialmente conectada, el cascarón estaba cargado, y después desconectó la esfera de dentro del cascarón, y lo que hizo es cuidadosamente separar las dos mitades de su esfera más grande, y con eso, deshacerse de esta parte y revisar la carga de la esfera interior. Y lo que encontró es que justo no estaba cargada. Es algo muy parecido a lo que hizo Priestley, pero además Cavendish encontró que si existiera un error o una corrección más bien al cuadrado del inverso al cuadrado de esta fuerza, tendría que ser por un valor delta que no pudiera ser más grande que 0.03. Luego Maxwell, en 1876, repitió este experimento, más de 100 años después del experimento de Cavendish, y lo que encontró es que delta, lo hizo ahora con equipo seguramente mucho mejor o más calibrado, encontró que la delta no podía ser más grande que 10 a la menos 6. Y actualmente el experimento de Cavendish arroja que esta delta no puede ser
esta delta es igual a 10 a la menos 15. No puede ser mayor que este valor. Entonces, bueno, tenemos una precisión increíble en la ley de Coulomb, en el cuadrado, del inverso al cuadrado de la distancia, que ha sido pues corroborado durante cientos de años, ¿no? Finalmente, para concluir ya con esto, el alcance de la ley de Coulomb, nosotros sabemos que a nivel muy pequeño, de menos de 10 a la menos 14 centímetros, como dijimos, hablando del tamaño del átomo, hay otro tipo de fuerzas que son en este alcance, son más fuertes, son más grandes que la fuerza electromagnética, ¿no? Que la ley de Coulomb. Entonces, de menos de 10 a la menos 14 centímetros no podemos ocupar la ley de Coulomb. Y actualmente hay experimentos que muestran, por ejemplo, hay un experimento que se hizo con el campo magnético del planeta Júpiter. Esto fue medido por el Pioneer 10 y corroboró la ley de Coulomb. Entonces nosotros tenemos un alcance desde 10 a la menos 14 a 10 a la 10 centímetros en el que podemos usar esta ley, con un error que ya vimos que actualmente es tan pequeño, y eso porque seguramente si pudiéramos tener elementos para hacer todavía más fino el experimento, seguramente el error sería mucho menor. Pero o sea, es muy poderosa esta ley. Y bueno, nada más quería comentarles este poquito de historia que se me hace muy interesante. Sobre todo a mí me sorprende mucho, todos son excelentes científicos, me sorprende mucho la habilidad de Priestley de haberlo deducido, citado, pero bueno, no lo escribió, no lo enunció tal cual, pero ya lo tenía listo, ¿no? La conjetura que dio era esa. Pero bueno, entonces hasta aquí queda el video.